bueno, les comento que yo no tengo ningún estudio de administración, no tengo ningún estudio de administración, esto yo lo he aprendido a medida que he podido administrar mi casa, tampoco en mi base como de enseñanza tampoco me enseñaron mucho cómo administrar, entonces también ha sido un desafío para mí para poder entregarle como esta herramienta a mis hijos. Así que espero también que les sirva a ustedes. Así que ahí partimos. Ya. Bueno, les voy a dar algunas instrucciones que más o menos es como lo que yo hago. Primero, tenemos que hacer una lista de cuentas y de gastos del mes. Segundo, nosotros verificamos, hay que verificar las fechas de vencimiento de las cuentas. Otro, organizar las cuentas en un calendario. Otro punto es que uno de repente puede generar ingresos extras. Ahora, ¿cómo podemos hacer una lista de cuentas y gastos del mes? Por ejemplo, yo, en mi caso, yo les voy a hablar a modo personal, no significa esto que sea una regla, ahí cada una lo puede acomodar como le sirva, pero en mi caso yo divido, hago una lista como de prioridades. Para mí la prioridad, por ejemplo, el dividendo o el arriendo, la luz, el agua, el gas, las tarjetas o los créditos que uno tenga. La segunda prioridad es el internet de mi casa, que hoy día es muy necesaria, sobre todo cuando uno tiene a los hijos con las clases y todo eso. Los celulares o los teléfonos fijos, autopistas, en el caso de las que tienen auto, y supermercados. Y tengo también algunos gastos adicionales que son los gastos diarios que uno hace, el pancito de todos los días, a veces gastos médicos y obviamente tiene que haber en nuestra, como por así decirlo, nuestra canasta de gastos, tiene que también haber un ítem que tiene que ser diversión, que tiene que ser donde uno tiene tiempo de familia, quizás no necesariamente a veces esto nos genera un gasto, porque a veces uno hace otras cosas, pero a veces, por ejemplo, uno quiere comer alguna cosita rica con todo, entonces igual es como uno puede ahí apuntarlo en parte de los gastos. Después cuando tiene esto, nosotros, el segundo punto, verificamos el vencimiento de las cuentas. Yo, miren, les comento esto porque una de las cosas que yo he aprendido es que hay que a veces manejarse con poquito dinero. Nosotros, por ejemplo, con mi esposo nos pasaba que a él hubo un trabajo que a él le pagaban semanal. Entonces fue muy difícil para nosotros poder organizar la plata, porque le pagaban un monto semanal y las cuentas a veces se me juntaban. Entonces, este calendario que les voy a mostrar, a mí me sirvió mucho para organizarme cuando uno recibe plata de a poquito, o para organizar, por ejemplo, cuando uno recibe plata, por ejemplo, las quincenas y los primeros. Entonces ahí, como ustedes ven, yo le puse, por ejemplo, el dividendo, vence los 15 de cada mes, la luz los 9 y así sucesivamente. Ahí fue anotando las fechas que más o menos a mí me vence. Y ahí yo les hice un calendario, que es más o menos como yo lo organizo. Por ejemplo, en la semana 1, yo lo que hacía era organizar, por ejemplo, como esa fecha me coincide con el fin de mes, por ejemplo, aquí yo puse el mes de noviembre, como para que vayan haciéndose una idea de cómo programarse, porque en esto también tenemos que programarnos como un poquito antes. Entonces, yo ya a fines de noviembre, yo ya sé, o sea, perdón, de octubre, yo ya sé cuáles son las cuentas que me van a vencer. Entonces, ¿qué hago? La semana 1 yo junto la platita para, por ejemplo, pagar las cosas de la semana 2. Y así me voy sucesivamente. Entonces yo junto, por ejemplo, la semana 2, junto para pagar lo de la 3. No sé, ojalá me vayan como captando como la idea. Porque esto a uno le ayuda. Y ustedes se fijan también en el calendario, hay una semanita que no tiene gasto. Siempre hay una semana que o hay menos gasto fijo, o hay una semana que no hay gasto. Entonces ahí para mí es más fácil, por ejemplo, organizarme. Yo ya sé que tengo un monto para ir al supermercado, o para ahorrar, o para comprar algo que necesito en mi casa, o algo para uno, no sé, que te falta ropa, que sé. Así a poquito uno se va organizando. Otra cosa es que
así como dato, a mí me pasaba siempre que yo voy entre el 20 y el 27, 28 al súper y siempre las cosas están más baratas. Así que ese es un dato, por si acaso les sirve. ¿Ya? Y lo otro es que generar ingresos extra también es bueno. Por ejemplo, ideas, estar atentas a las necesidades de tu barrio. A mí me pasó algo muy curioso, que fue que en el WhatsApp del grupo de mis vecinos empezaron a decir, oye, ¿quién saca fotocopias? Y no había nadie. Y yo resulta que tengo mi computador y tengo mi impresora. Entonces yo dije, ya, yo puedo, y mi impresora es multifuncional, entonces puedo escanear documentos. Entonces dije, ya, yo tengo. Entonces empecé a averiguar cuánto cobraban y finalmente me hice como de un ingreso sin querer, porque me empezaron a mandar documentos, oye, ¿me puedes imprimir esto? ¿Me puedes escanear necesito escanear un carnet, qué sé yo? Entonces me sirvió mucho como estar atento a las necesidades que hay. Por ejemplo, de repente hay gente que dice, oye, alguien tiene enchufes, tiene cables, qué sé yo, y uno dice, yo tengo, te lo puedo vender, o hacemos un intercambio, qué sé yo. Otra cosa que sirve mucho, que hay varias que lo hacen, por ejemplo, vender productos de belleza, ya sea de cualquier marca, o pueden vender ropa, qué sé yo, cosas como que sean como de poquita inversión, pero que les van a ir dejando una platita que quizás no va a ser un monto muy grande, pero les va a ayudar muchísimo con los gastos, por ejemplo, diarios, de repente, pues yo también de repente yo vendo huevitos en mi casa, como les digo, saco fotocopia, entonces esas platitas a mí me ayudan a cubrir el diario de mi casa, el pancito, algo para el pan, o de repente que no sé, hoy quiero unos pastelitos, qué sé yo, entonces no, son gastos que no se van notando en el monto que es como más grande. Otra cosa que también sirve mucho y que ayuda bastante es considerar los trueques de ropa, sobre todo cuando uno tiene hijos más pequeños. Eso ayuda. ¿Cuáles son los beneficios de hacer todas estas cosas? Los que por lo menos a mí me ha traído. Primero, que uno ve la providencia de Dios. Como estamos estudiando en el libro de Esther, uno ve ahí como Dios es soberano, y en esto realmente nosotros vemos como Dios nos sustenta, como uno llega a fin de mes y uno dice, hasta aquí Dios me ha ayudado. Y a veces uno no sabe quizás qué va a pasar para el otro mes, pero cuando uno se organiza con poquito, yo realmente uno ve la mano de Dios en esas cosas. Uno ve como Dios es fiel en lo poco. Es muy gratificante para una, que como creyente, cómo uno ve la mano de Dios. Otra cosa que nos ayuda es que nos ayuda a organizarnos. Otro beneficio es que también nos ayuda a que nos involucremos en el hogar. Este punto para mí era súper importante porque una vez yo hablaba con una mujer que estaba muy angustiada porque había perdido su casa. Y resulta que ella, yo le decía, pero ¿por qué perdiste tu casa? Si, ¿cuánto pagabas de dividendo? ¿Cuánto eran tus cuentas? No, me dijo que no sé cuánto pagaba. Y era porque ella dejaba todo en las manos de su esposo y su esposo se llevaba como toda esa carga. Y ella nunca se involucró finalmente y supo solamente cuando iba a perder su casa. Entonces ya estaban endeudados y no era mucho tampoco lo que podía hacer. Entonces, realmente hay que animarnos a involucrarnos en las cuentas, involucrarnos en los gastos, en la posición que estemos como esposa, como hija, porque también de repente si uno ve que los papás están afligidos, uno de repente quizás no necesariamente puede ayudarlos económicamente, pero quizás uno puede ayudarlos a ver, pero mira, ordenemos esto, cómo lo ordenamos, cómo lo organizamos, para que podamos salir como de la aflicción o del endeudamiento, qué sé yo. Evitar también los beneficios que nos ayuda es que evitamos gastos innecesarios. Que por ejemplo, de repente las fugas de plata son cosas que nos pasan a muchos. Y el quinto punto es que vemos que Dios nos capacita y ayuda en áreas que nosotros desconocíamos, porque por ejemplo yo no sabía que podía ayudar en las finanzas de mi casa, nunca supe que podía ser buena administradora, y tampoco sabía que podía tener quizás como la personalidad para vender cosas, pero Dios me ha ido capacitando y me ha ido ayudando, y uno también va viendo que Dios va trabajando en áreas que uno no piensa que puede desarrollar, por temor, por vergüenza, pero realmente Dios a uno le ayuda. Eso, eso es lo que quería compartir. Bueno, hermanas, la saludo en el amor del Señor. Vamos a cantar unas alabancitas, así que la invito a que puedan cantar con nosotros y que se puedan deleitar en ellas.
Vamos con otra alabanza que se llama Nada Más. Igual está bien conocida dentro de las iglesias, es nueva, relativamente nueva, pero espero que se la sepan y puedan cantar con nosotros. Solo quiero sentarme a tus pies, me quedo en el momento santo que nunca dejaré. No busco bendiciones, no
Solo quiero sentarme a tus pies. Me quedo en el momento santo que nunca dejaré. No busco bendiciones, no me debes nada, mi Jesús, más de lo que puedas tú hacer. Te quiero solo a ti. Perdona por solo andar por emociones. Perdona si solamente yo canté. Llévame a recomenzar. Abro mi corazón a ti. Perdona si he venido con la agenda. Perdona si olvidé que eres suficiente. Llévame a recomenzar. Abro mi corazón a ti. Te quiero a ti, nada más, nada más, nada más que a ti. Te quiero a ti, nada más, nada más, nada más que a ti. Te quiero a ti, nada más, nada más, nada más que a ti. Te quiero a ti, nada más, nada más, nada más que a ti. Perdona por solo andar por emociones. Perdona si solamente yo canté. Llévame a recomenzar. Abro mi corazón a ti. Perdona si he venido con mi agenda. Perdona si olvidé que eres suficiente. Llévame a recomenzar. Abro mi corazón a ti. Vamos a cantar la última alabanza. Aquí esperamos por ti, Señor. Aquí yo espero, te pido, amor.
ven y toma. Respira en mí con alas de águilas. Me aquí yo espero, te pido mora en mí. Aquí yo anhelo por ti. Escóndeme en tu amor, arrodíllame. Conocer yo a Jesús más y más. Ven, vive en mí, mi vida entera. Ven y toma. Respira en mí con alas de águilas. Me levantaré. Ven, vive en mí, mi vida entera. Ven y toma. Respira en mí con alas de águilas. Me Señor, te pido en esta hora que tú puedas bendecir nuestras vidas, Señor. Esperamos que te hayas deleitado en estas alabanzas. Te rogamos que tú puedas preparar nuestros corazones para tu palabra, Señor, y que donde sea que estén cada una de mis hermanas, Señor, tú puedas bendecir sus vidas y puedas tocar sus corazones. En el nombre de Jesús te damos gracias por este tiempo. Amén. Bueno, hermanas, la saludo en el amor del Señor. Es como el saludo típico de todas, ¿no es cierto? Pero es verdad, estoy contenta de estar acá y deseo que el Señor les bendiga en esta tarde. Así como Pablo siempre saludaba de una forma similar en todas sus cartas, como que nosotras también saludamos siempre muy parecido, ¿no es cierto? Y bueno, estoy súper nerviosa para variar, pero bueno, es la palabra del Señor, así que sé que Dios nos va a hablar de alguna manera a cada una de nosotras conforme a la necesidad que tengamos. El estudio que tocó hoy es del libro de Tito, que sé que estaban estudiando, y me tocó del capítulo 1, del 5 al 9. Voy a como contextualizar un poquito de qué se trata este libro. Esta carta la escribió Pablo a Tito, un colaborador y hermano en la fe que era griego y que Pablo consideraba como un hijo espiritual. Comienza, como en todas sus cartas, presentándose como siervo de Jesucristo y apóstol de Dios, o sea, él reconociéndose un esclavo por su voluntad, por voluntad propia, y también un apóstol, pero un apóstol por la voluntad de Dios. Él siempre defendía su apostolado y siempre se defendía diciendo que él era escogido por Dios. Pablo le escribe esta carta a Tito para encomendarle que ordene
y que establezcan líderes en la iglesia de Creta, como dice en el verso 5 del capítulo 1. Trabajaron juntos en Creta, esparciendo el evangelio y estableciendo iglesias. Pero Pablo tuvo que retirarse. Tito trabajó entre las congregaciones de ahí. Como Tito se quedó a realizar una tarea difícil, Pablo quería instruirlo y animarlo a través de esta carta. ¿Escuchan bien? Bueno, están todas silenciadas, así que no me pueden responder, pero sí. Ya. Entonces vamos a leer. Les invito a que abran sus Biblias en Tito 1, del 5 al 9. Voy a leer. Dice, el título dice requisitos de ancianos y obispos. Por esta causa te dejé en Creta, para que corrigieses lo deficiente y establecieses ancianos en cada ciudad, así como yo te mandé. El que fuere irreprensible, marido de una sola mujer, y que tenga hijos creyentes que no estén acusados de disolución ni de rebeldía, porque es necesario que el obispo sea irreprensible como administrador de Dios, no soberbio, no iracundo, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino hospedador, amante de lo bueno, sobrio, justo, santo, dueño de sí mismo, retenedor de la palabra fiel tal como ha sido enseñada, para que también pueda exhortar con sana enseñanza y convencer a los que contradicen. Es cortito el pasaje, pero muy instructivo. Aquí vamos a aprender bastantes cosas y también un poquito de esta ciudad de Creta, esta isla. Y vamos a, bueno, aquí el título que le puse, aunque el texto traía su propio título, yo le puse La misión de Pablo para Tito. Y vamos a ir desglosando los capítulos, los versículos. El versículo 1, parte A, dice, por esta causa te dejé en Creta. Vemos que Pablo dice, te dejé en Creta porque ellos estaban juntos en esta isla. No se sabe el motivo por el cual Pablo se tuvo que ir, pero lo más probable es que él estaba predicando el evangelio como lo hacía y recorría diferentes lugares, ciudades, islas. Luego de una exitosa evangelización en la isla de Creta, ahora había muchos cristianos nuevos o jóvenes, los cuales tenían que cuidar y guiar. Pablo dejó a Tito para levantar iglesias estables con pastores maduros y calificados para guiar y enseñar la iglesia de Creta. Esto era especialmente necesario en esta iglesia de Creta. ¿Por qué, se preguntarán ustedes? ¿Por qué era necesario en este lugar? Porque la gente de Creta era muy desenfrenada, muy conocidos como gente mentirosa y floja. Tenían una muy mala reputación los cretenses. Entonces, también debemos considerar que esta isla de Creta es una isla de las más grandes del mar Mediterráneo. Por lo tanto, había también ahí mucho que tenía que ver con la mitología y la tradición relacionadas con esta isla, como es el caso también con todas las islas griegas. Es más, en esta isla de Creta también se decía que nació el legendario Zeus, algo de lo cual los cretenses se sentían muy orgullosos. Y muchos tenían mezclado el cristianismo con también todo este tema de sus rituales y todo ese tipo de tradiciones en las cuales ellos habían crecido, nacido y vivido toda una vida. Entonces los cretenses reflejaban muy bien al dios que ellos seguían, que era Zeus, bueno, uno de los que seguían, porque en realidad toda esta ciudad era muy idólatra y tenía muchos dioses, y entre ellos Zeus. Y una de las características del dios principal que ellos seguían era que
este falso Dios era conocido como un Dios vengativo, como seductor, mujeriego, irreflexivo, era colérico o iracundo, si se puede decir, y un sinfín de defectos más. Si lo pensamos bien, este Dios era como bien humano, no tenía nada de divino. Entonces, este Dios era el que seguía a los cretenses y el cual ellos dedicaban sus vidas. Y de acuerdo a lo que uno sirve o de acuerdo a lo que uno le da ponderancia en la vida es lo que va a marcar la tendencia en nosotras. Por lo tanto, estas personas eran muy parecidas al Dios que servían. O sea, ellos eran mentirosos, eran personas fraudulentas, eran personas flojas, eran, como se diría en chileno, cuenteros. Entonces, según la tradición también, se decía que Minos, el que fue el primero que les dio las leyes a los cretenses. Minos también se decía que era como hijo de Zeus, entonces imagínense todas las leyendas y cosas de las cuales ellos creían y seguían. Después de la guerra de Troya, las ciudades principales de la isla se constituyeron a sí mismas en varias repúblicas, la mayoría de ellas independientes. Imagínense lo grande que era esta isla para que tuviera tantas ciudades dentro y se constituyeran como repúblicas independientes dentro de esta misma isla. O sea, era un lugar muy grande y había mucha gente, donde había harto campo y Pablo, como era un buen misionero y evangelista, ahí vio, pero un lugar pero perfecto para predicar la palabra del Señor. Creta fue anexada al Imperio Romano en el año 67 a.C. Estas ciudades principales eran Crosos, Sidonia y Gortina. Y aparentemente en esos lugares habían iglesias en todos estos lugares. Estas tres ciudades que yo nombré eran las tres principales, pero había muchas más, muchísimas más. Y dice Pablo que en todas estas ciudades tenía que levantar Tito líderes y establecer líderes que pudieran ordenar y enseñar la iglesia. Entonces, ya con todo lo que yo les conté acerca de Creta, de los cretenses, ustedes se imaginan la tremenda tarea que tenía por delante Tito, ¿verdad? Entonces, vemos que Pablo le encomienda esta misión. La mayor característica de los cretenses, de todas las que les nombré, era que eran mentirosos. Había una palabra en griego que es creticien, que significa hablar como cretense, y era sinónimo de ser un mentiroso y charlatán. O sea, aún así había un término con el que se referían a ellos en los demás pueblos, y era cuando te decían que eras un cretense, era porque te consideraban mentiroso y charlatán. Uno de sus propios poetas escribió lo siguiente. Él dijo: Creta, que mantiene 100 ciudades, no puede negar esto aunque se haya entregado a la mentira. Entonces, uno de sus propios poetas dijo lo siguiente de ellos. El verso 5, parte B, dice: para que corrigieses lo deficiente. Esta era de una de las cosas por las cuales Pablo dejó a Tito en Creta. Esta fue la tarea que a Tito fue encomendada. La iglesia necesitaba orden y liderazgo. A Tito se le ordenó corregir a las iglesias y hacerlo mediante el nombramiento de líderes piadosos. La frase es un término médico. Cuando dice corrigieses lo deficiente, era un término médico que se ocupaba en ese tiempo. Antes se usaba para corregir una extremidad torcida. Wiersbe dice: había torceduras que debían ser corregidas dentro de los hermanos de la iglesia en Creta. O sea, no era algo fácil de hacer. Cuando hay algo que está torcido, algo que está fracturado, quebrado, cuesta corregirlo, ¿no es cierto? Y también es doloroso de hacer. Y esta era la labor que tenía que hacer Tito, no era algo
fácil de hacer en ese lugar, pero sabemos que con la ayuda de Dios, con la guía del Señor y también la ayuda de Pablo, que consideraba a Tito como un hijo espiritual, él lo podía hacer. El verso 5, parte C, dice, y establecieses ancianos en cada ciudad. Pablo le dijo a Tito que establezca ancianos, que también son llamados obispos en Tito 1:7. La palabra anciano se usa generalmente en el Nuevo Testamento, mayormente describiendo la madurez necesaria de un líder. Cuando se dice anciano a las personas que están con cargos dentro de la iglesia, no es porque sean viejitos o gente muy mayor. Esto se refiere a la madurez que pueda tener la persona, que son personas maduras espiritualmente y que tienen ciertas características que después vamos a ver un poquito más adelante. Ancianos y obispos describe a los pastores sobre las congregaciones, y no solo en Creta, sino que donde haya una iglesia. El verso 5 de aquí dice, en cada ciudad, o sea que en cada ciudad Tito tenía que establecer este liderazgo, levantar personas que fueran idóneas para el ministerio, que pudieran enseñar bien la palabra, y que tuvieran un corazón dispuesto al servicio de Dios. Esta era una tarea grande, pues Creta era conocida por tener muchas ciudades. La parte E del mismo versículo dice, así como yo te mandé. Aquí Pablo, aquí el yo es enfático, cuando Pablo dice yo te mando, no destacando egoísmo en Pablo, sino que su preocupación por la iglesia y diligencia en corregir lo que estaba torcido, como habíamos leído antes. El verso 6, aquí ya nos dice las cualidades que debía tener un anciano, o un obispo, dice aquí. El verso 7 dice, porque es necesario que el obispo sea irreprensible como administrador de Dios, no soberbio, no iracundo, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas. Las cualidades de los líderes, una de ellas es irreprensible. Y irreprensible, ¿qué quiere decir? Que no se le puede acusar, que no haya nada de lo que pueda la gente tener que apuntarlo con el dedo. Y no quiere decir que no vayan a haber situaciones en las que quizás los pastores se puedan ver expuestos, los ancianos, líderes o las mujeres, hablando como del liderazgo de la mujer, porque también nos podemos ver expuestas a veces a situaciones, no porque estemos en pecado, sino que de repente por gente malintencionada, por comentarios mentirosos o cosas así, pero sabemos que en esas situaciones, ¿quién es el que defiende a sus hijos, verdad? Así que el anciano de las iglesias o los líderes tienen que ser personas irreprensibles. No quiere decir que no van a pecar, porque obviamente somos seres humanos y nuestra naturaleza es pecaminosa, pero sí son personas que no permanecen en el pecado. Dice irreprensible y dice como administrador, no, me salté un versículo, perdón. Nadie me dijo, era el versículo 6, y yo leí el 7 recién. Perdón. Pero igual los dos empiezan con el mismo término, que es irreprensible, por eso no me di cuenta. Dice el que fuera irreprensible, y después dice marido de una sola mujer. O sea, un hombre que sea fiel a su esposa y con una devoción a una sola mujer, solo a su mujer. Buen administrador también dice que tenga a hijos creyentes que no estén acusados de disolución ni de rebeldía. O sea, que sea un buen administrador de su casa, que tenga hijos confiables y que no sean alborotadores ni conflictivos.
que difícil en estos tiempos, porque si tú lees este pasaje, o sea, es como que la juventud ahora es así. Es muy difícil no encontrar jóvenes que no sean como que quieren ir a luchar, a pelear, y con todo esto el tema del estallido social y con todo el tema de las ideologías que hay ahora, están todos como en ese tipo de ideas. Entonces, qué difícil es poder, yo creo, para un líder poder enseñar de esa forma a sus hijos, sobre todo porque ahora desde muy pequeños ya tienen como sus ideas súper formadas. De repente mi hija tiene 11 años y ella a veces igual como que comenta cosas y nosotros decimos, Agustina, esto no es así, no mamá, pero es que... Y es por eso que como líderes y ancianos y ancianas de una iglesia, nosotras debemos tener cuidado de poder guiar bien a nuestros niños, a nuestros jóvenes, porque mi esposo siempre dice lo mismo: si nosotros no educamos a nuestros niños bajo la palabra, lo va a educar o la televisión, o el internet, o los youtubers, o los tiktokers, como se lleva ahora todo eso. Entonces debemos tener cuidado, porque si no instruimos bien a nuestros niños bajo la palabra del Señor, lo más probable es que cuando ellos ya tengan una edad para poder hacer notar sus ideas y querer impartir sus decisiones y todo, va a ser muy difícil ya a esa altura. Por eso Pablo le aconseja a Tito que escoja líderes que enseñen bien a sus hijos, que amen a sus esposas. Y si ustedes se fijan, él va como primero desde el hogar de esta persona, como que empieza desde adentro. Lo primero es que el primer ministerio del que él se ocupe sea su casa, y luego hacia afuera. Le dice que se preocupe de su esposa, que tenga una pura mujer, que ame a esa mujer y que tenga hijos como bien enseñados, que los críe bien bajo la palabra del Señor. Entonces, primero le dice que tenga como buen testimonio dentro de su casa. Después dice... Dice el 7, ahora sí, porque es necesario que el obispo sea irreprensible. Nuevamente dice que sea irreprensible como administrador de Dios. O sea, primero tiene que ser un hombre irreprensible en su casa, que cuide de su familia, que se preocupe de ella, que se ocupe del cuidado espiritual de su familia, y luego que sea un buen representante de Dios aquí en la iglesia o en la tierra. Porque él dice que es necesario que el obispo sea irreprensible como administrador de Dios. O sea, él al quien refleja es al Señor, y como él se demuestre, como él se comporte, como él sea, es como la gente va a ver a Dios. Entonces, por eso aparte es una tarea muy delicada la de un pastor, la de un obispo, un siervo del Señor. Dice acá más abajito, no soberbio. ¿Qué soberbio? Es cuando alguien se cree superior a los demás por su posición social o económica, o por alguna cualidad especial. O sea, un pastor soberbio no puede haber, ¿no es cierto? Pero yo creo que lamentablemente deben haber algunos por ahí, pues, mal escogidos, pero un pastor no puede ser soberbio. Y aparte de eso, que el Señor no escucha a los soberbios, está lejos de Él. Entonces, ¿cómo una persona que está lejos de Dios puede guiar bien una iglesia? Imposible. Dice, no iracundo, que se enoja y pierde el control con facilidad. Todos nos podemos enojar, ¿no es cierto? Podemos enfadarnos en algún momento, pero no puede un líder o una persona que está por delante perder el control con agresividad. No puede estar ¿cómo se llama? Esta cosa en la vida de un creyente. No podemos ser iracundos, y si alguna de nosotras tiene ese problema, debemos pedirle al Señor que nos ayude y que nos ayude a tratar con todas, porque esto no es solo
Sí, en lo que Pablo le dice a Tito que busque personas con estas características para guiar la iglesia, pero es algo universal, no es solo para los líderes, no es solo para las personas que están por delante, no es solo para los que enseñan, sino que para toda la iglesia. Nosotros como cristianos no debemos ser iracundas, no debemos perder el control fácilmente, y yo sé que con nuestros hijos y nuestro esposo es muy difícil no perder el control, pero con la ayuda del Señor Él nos da la sabiduría y la paciencia. Mientras más estemos apegaditas al Señor, Él, más parecidas a Él vamos a ser. Dice, no dado al vino, que quiere decir que una debe tener una mente sobria y despejada. No puede haber nada que gobierne su vida. Y obviamente lo que es alcohol, el tabaco y drogas, no puede haber un líder que tenga este tipo de adicciones, porque obviamente no va a ser controlado por Dios ni por el Espíritu Santo, sino que por estas cosas. Y así también como hay muchos otros tipos de adicciones, no solo está el vino, el alcohol, incluso hasta el celular se ha vuelto una adicción. Y debemos como cristianos siempre tener bien clara cuáles son nuestras prioridades. Yo soy buena para ver series, lamentablemente, y tengo que luchar con eso. Y me ha hecho muy bien el estar con ustedes, con la tía Claudia, porque en realidad cuando uno está ocupada buscando las cosas de Dios, uno no tiene tiempo para pensar en otras cosas. Entonces, por eso siempre debemos ocuparnos en lo que tiene que ver con el Señor, para que así nada externo pueda dominarnos y someternos a ello. Pablo no hace tanto énfasis, si ustedes se dan cuenta, como en la estructura o en la forma o el sistema que debe tener una iglesia, sino que él se basa más en cómo debe ser el corazón y el carácter de un líder. No hay muchas partes en la Biblia donde Pablo diga, no, la iglesia tiene que estar así, 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 como estructurada físicamente, pero sí él da mucho de las características que debe tener un buen líder, cómo debe ser su corazón, cómo debe ser su forma de ser, cómo debe ser el trato con las personas. Luego dice, no pendenciero, que es propenso, el pendenciero es una persona que está siempre propenso a las riñas, a pelear, un peleón, como dicen por ahí. Y la verdad es que ese tipo de personas sí las hay. De hecho, hace un tiempo vi, o alguien me contó que en las noticias salía un pastor que había salido a predicar a la calle en plena pandemia, y como se lo trataron de llevar detenido, empezó a pelear, a tirar combos, patadas, hasta le mordió la oreja a un carabinero. Y yo decía, pero este hombre, ¿qué está haciendo? Se supone que estaba predicando y terminó peleando y agrediendo a la gente. Entonces ahí vemos un mal líder, vemos una persona que no está capacitada para ser pastor, ni un líder dentro de la iglesia. También dice que no debe ser este líder que va a estar bajo la iglesia, que va a estar guiando la iglesia, no debe ser codicioso. Y yo creo que es como una de las cosas con las que más quizás a los pastores, no todos, pero les cuesta lidiar. A uno en estos tiempos ve muchas iglesias en las que el hombre se pierde por el amor al dinero, por la codicia, por lo que pueden obtener y ganar a través de las personas. Entonces transan con la palabra de Dios. ¿Por qué? Por querer tener más y poder enriquecerse a costa de las ovejas. Como dice un pasaje de la Biblia, que hacen mercancía de las ovejas. Ahora en el versículo 8 vemos lo que debe ser un pastor. Antes vimos lo que no debe ser un líder, y ahora vamos a ver las cualidades que sí debe tener un buen líder. Y una de ellas dice, sino hospedador.
no solo debe ser hospedador en cuanto a abrir las puertas de su hogar, sino que también siempre debe ser una persona dispuesta a abrir su corazón a la gente, siempre querer ayudar, siempre querer estar pendiente del necesitado. Y aquí hay 29 versículos en la Biblia que habla acerca de la hospitalidad, o sea, no es algo menor, debemos ser hermanas hospitalarias y hospitalarios los líderes de la iglesia. Obviamente siempre con cierto cuidado, porque hay personas que caen como en el extremo. Por ejemplo, yo tengo el caso de mi tío abuelo, que él es pastor de una iglesia pentecostal, y yo de toda mi vida, que él siempre fue una persona como súper hospitalaria, siempre recibía a todo el mundo en la casa, y él tenía hijas, su esposa. Muchas veces él llegó con gente que encontraba botada en la calle, ahí curados o ebrios, tirados, y los llevaba a la casa, les daba una cama y todo ahí entre medio de la familia, siendo igual dentro de cierta pobreza que ellos también vivían, pero él como que siempre queriendo ayudar, pero también no era prudente en el sentido de que quizás podía exponer a su familia a ciertas situaciones incómodas, ¿no es cierto? Entonces, tampoco debemos irnos al otro extremo, como el caso de mi tío, sino que ser prudentes. Y hay un versículo en Hebreos 13:2, que es muy hermoso, que es uno de todos los que el que quise destacar, dice: no se olviden de brindar hospitalidad a los desconocidos, porque algunos que lo han hecho han hospedado ángeles sin darse cuenta. Así que ya saben que de repente pueden hasta hospedar un ángel en su casa, sí, si ustedes ayudan a alguien que no conocen. Lo siguiente dice: amante de lo bueno. Todo lo que es bueno proviene de Dios. Y en eso debemos siempre deleitarnos, en todo lo que proviene del Señor. Primeramente en Jesucristo, en el Padre, luego en su palabra, y así todo lo que proviene de Dios, en eso debemos deleitarnos. Hay un pasaje de la Biblia que nombra como muchas de las cosas de las personas que nos van a heredar el reino de los cielos, que dice que son los borrachos, los fornicarios, los mentirosos, y hace una lista sin fin, muy larga de todas las personas que no van a entrar al reino de los cielos. Y después dice, y termina diciendo que no solo no entrarán en el cielo aquellos que practican esas cosas, sino que también aquellos que se complacen en ellos, en ese tipo de cosas. O sea, nosotras no debemos complacernos en lo malo, en lo que no le agrada al Señor, sino que debemos ser amantes de lo que es bueno, de lo que al Señor le agrada. Luego dice que debe ser sobrio. ¿Qué es lo que es sobrio? Es ser moderado y discreto, en especial en el comer, en el beber, en la forma de hablar o de moverse en sus costumbres. O sea, debemos ser una persona equilibrada, ¿no es cierto? No irnos a ningún extremo. O sea, el líder, perdón. Bueno, y también nosotras, y en realidad esto es para todos. Dice luego que debe ser justo. Es alguien que actúa con justicia. Aquí dice unos, ¿cómo se llama? Unos similares, que dice que debe ser exacto, que debe ser cabal, sin exceso ni defecto. Eso es ser justo. Y yo creo que nosotras nos cuesta ser justos. El único justo ya sabemos quién es, ¿no es cierto? Es Jesucristo. Luego dice santo, apartado del pecado para el uso exclusivo de Dios. Eso es ser santo, o sea, una persona que realmente se apartó de todo lo que es de mundano para apartarse para el Señor, para guardarse en santidad y ser usado por el Señor en su ministerio. También debe ser dueño de sí mismo. Es aquel que sabe dominarse y no se deja arrastrar por los primeros impulsos. Esto es como bien difícil
de cumplir para nosotros. Somos personas, sobre todo para las mujeres, que somos muy emocionales y que actuamos de acuerdo a lo primero que sentimos. Si sentimos pena, lloramos; si sentimos rabia, gritamos; si sentimos alegría, nos reímos así, pero mucho. Entonces, es muy difícil ser dueño de sí mismo. Hay personas que pueden tener este don, pero es difícil poder cultivar este tipo de cosas. Después dice, en el versículo 9 dice, retenedor de la palabra fiel, tal como ha sido enseñada. Esto quiere decir que no se debe ni agregar ni quitar nada al mensaje que fue entregado por nuestro Señor Jesucristo, que debe enseñarse tal cual. Y ahora en estos tiempos se puede ver que hay en iglesias que incluso han quitado la palabra de los estudios bíblicos, o sea que ya no son estudios bíblicos en realidad, que enseñan cualquier cosa menos lo que está escrito. O lo hacen al azar y sacan el estudio de contexto, no enseñan la sana doctrina como la estudiamos hoy en día. Entonces dice que debe ser retenedor de la palabra fiel. Luego dice, para que también pueda exhortar con sana enseñanza. Si un líder o una hermana o una anciana retiene la palabra fiel, obviamente va a poder ser una persona que puede exhortar bien la escritura también. Si está siempre trastocando, cambiando o agregando, es difícil que pueda enseñarla correctamente. Por eso que Pablo aquí le aconseja a Tito que sea retenedor de la palabra, que la guarde tal como le ha sido enseñada, para que la pueda exhortar con sana enseñanza, sin agregarle ni ritos, ni reglas humanas, ni ceremonias, ni tradiciones que muchas veces estorban el mensaje de Cristo. Si ustedes se fijan, todo lo que leímos acerca de cómo debe ser el carácter de un líder, de un anciano, dice que sea hospedador, amante de lo bueno, sobrio, justo, santo, dueño de sí mismo, retenedor de la palabra fiel. Y si ustedes analizan todas estas características, ¿a quién ustedes ven reflejado en todo esto? ¿Quién cumple todos esos requisitos? Es obvio que es Jesucristo, ¿verdad? Es el único que realmente yo creo que puede cumplir a cabalidad todo esto. Es el carácter de Jesucristo y es a quien nuestros líderes, maestros y pastores deben parecerse, y así también nosotras. Debe tener una fuerte creencia en el mensaje fiel que se le enseñó. Entonces podrán animar a otros con la sana enseñanza y demostrar a los que se oponen en que están equivocados. Debemos estar, dice, porque la última parte del versículo 9 dice, y convencer a los que contradicen, que reteniendo bien el mensaje que ha sido enseñado, y también que podamos exhortar la enseñanza para convencer a aquellos que se oponen. O sea, nosotros estando bien preparadas, teniendo el conocimiento de la palabra del Señor y buscando de Dios cada día, tendremos el respaldo para convencer a los que contradicen. En estos tiempos tenemos muchas personas que contradicen lo que nosotras creemos. Hay tantas ideologías, hay tantas religiones que realmente ensucian el mensaje de Jesucristo, pero nosotras no debemos caer en relajarnos, debemos escudriñar la palabra, debemos buscar del rostro del Señor para estar preparadas, como dice un versículo de la palabra, que para presentar defensa de todo aquel que demande en quien creemos. Debemos estar preparadas con el conocimiento de la palabra del Señor para que presentemos defensa de quién creemos y a quién servimos. Si analizamos el verso 8 y 9,
quien posee todas las cualidades, como le decía recién, es Jesucristo. Y si es Jesús el que nos llena y es la fuente de nuestra devoción y de quien profesamos que es nuestro Salvador, entonces estaremos llenas de Él y seremos como Él. Y así también debían hacerlo nuestros hermanos cretenses, dejando todo lo que ellos habían aprendido antes, imitando a sus dioses, imitando sus características y todo lo perversos y como carnales que eran estos dioses paganos, tuvieron ellos que dejar todo eso atrás para ser gobernados y guiados por Jesucristo, dejando todos esos conceptos que ellos tenían de todos esos dioses, de todas esas idolatría y de todo lo que ellos que tenían como un poco mezclado. Ellos tuvieron que dejar todo eso atrás para poder volverse al Señor, y quien era totalmente distinto a todo lo que ellos conocían. Jesucristo realmente era muy distinto a sus dioses y a lo que ellos habían aprendido. Hay una parte muy hermosa en el capítulo 1 que yo creo que ustedes ya lo enseñaron, que hace énfasis Pablo aquí en la carta y le dice que en la esperanza de la vida eterna, la cual Dios, que no miente, prometió. Y me encantó eso cuando lo escuché, porque yo dije, es como que él sabía que a los cretenses los llamaban mentirosos y que en realidad eran mentirosos. Y también seguían dioses que eran mentirosos, que eran como fraudulentos, que eran seductores. Entonces, ¿qué es lo que hizo Pablo aquí? Le dice, pero que en el Dios que él cree tiene la vida eterna, la cual Dios prometió, y es un Dios que no miente. Así que, hermanas, eso es el estudio de hoy. Espero que les haya gustado y hasta aquí sería la palabra. No sé si va a orar la tía Claudita o tengo que orar yo. Ore por la palabra. Padre amado, te damos gracias por este tiempo, Señor, te damos gracias por tu palabra, porque de verdad nos confronta, nos muestra nuestra realidad, nos dice lo que tenemos mal, Señor, nos pone frente a un espejo y nos muestra realmente quiénes somos, pero también nos da la esperanza y la ayuda de que podemos cambiar, de que contigo todo lo podemos. Que podamos ser, Señor, personas fieles a ti, que podamos ser diligentes para poder tener estas cualidades que Pablo nombra aquí en esta carta a Tito, que podamos ser también diligentes para poder preparar personas también para el liderazgo, para servir en tu iglesia, que tú puedas levantar personas valientes, esforzadas, dedicadas, que tengan un llamado por sobre cualquier cosa y que dediquen su vida a ti. Sabemos que las iglesias están escasas de gente que realmente quiere servirte y quiere entregarse a ti, pero te pedimos que tú seas levantando esas mujeres y hombres valientes que estén dispuestos a negarse, a sacrificarse, a dejar todo atrás, a tomar su cruz cada día para seguirte. Bendice nuestras vidas con tu presencia, esperamos que tu palabra haya podido hablar a cada uno de nuestros corazones, que puedas haber animado a aquellas que quizás están débiles, que quizás están desanimadas, que tú las puedas levantar y que cuando tú estás con nosotros, todo lo podemos. Bendice a cada hermana presente en este día. Ayúdanos, Señor. Dejamos todo esto delante de ti. En el nombre de Jesús. Amén.